Ayesila bilayo, eburu yetami. Ayesila bilayo, jembe folalu yetami, na woluma wanjelo. Bienvenidos todos y todas a este magno evento organizado por la Asociación de Innovadores del Atlántico, ADECA. Evento ganador del portafolio de estímulos de Afro Germán Vargas Cantillo. Este evento es organizado en busca de reivindicar los valores étnicos y culturales de las comunidades afro en el departamento y en el distrito de Barranquilla. Hoy tenemos la oportunidad de vibrar de un evento organizado con mucho amor por parte de la Asociación de Innovadores del Atlántico, ADECA. En él tendremos la oportunidad de contar con grandes artistas, como por ejemplo el colectivo artístico Iguaraya. Este colectivo artístico con más de 30 danzantes y bailarines y actores que nos recrearán una obra magistral en donde se mezcla la parte artística, la parte cultural, pero también la parte de la historia colombiana y de la historia afro. También en este evento de danza afro al parque, porque hay una parte cultural, pero también hay un elemento pedagógico que tendremos en este encuentro. Es el encuentro etnopedagógico, en el cual tendremos a dos ponentes que traerán todas las tradiciones culturales, pero también esta parte de la historia que se hace importante. Contaremos con grandes magísteres en educación como es Esmeralda Adulfo y también tendremos al magíster César Verdugo. Así que están cordialmente invitados hoy a que gocen de la cultura afro. Y vamos a darle inicio porque no quiero darle tanto rodeo y tantas vueltas, sino que ustedes puedan gozar de este evento. Y vamos a comenzar con la parte cultural, esa que nos gusta y que nos recrea. Vamos a comenzar con la obra Voces de Paz. Esta obra que recoge toda esta tradición cultural y toda esta mitología, pero también toda la historia que hemos sido víctimas y que también hemos podido aportar a la riqueza de este país. Voces de Paz es una obra liderada por el colectivo artístico Iguaraya que recrea el proceso de violencia, pero también muestra ese aporte afro a este proceso que ha sido violento, pero que nosotros hemos podido salvaguardar y hemos podido sacar adelante. Así que vamos a iniciar con esta obra, la obra del colectivo artístico Iguaraya, Voces de Paz. Hoy es el primer día de la paz. Las armas enemigas aún no han sido recogidas y están dispersas sobre el polvo como ofrendas inútiles. Qué rápido el viento de la madrugada ha borrado las huellas de vida de los paramilitares. Cuando la luz es brillante como la de esta mañana, el pasado parece más lejano. Pero no. Ellos huyeron apenas anoche, no más noches. Antes de nuestro último sueño fue el tropel de su desbande. Vinieron y se posaron sobre nuestras tejadas cual águilas armadas y pusieron en nuestras puertas a varios renombrados comandantes que nunca acallaron sus siniestros gritos de guerra. Pero Dios, que abomina los alardes de la lengua altanera, estuvo siempre con nosotros.
Acosados por los batallones, corrían aquellos que cantaban que habían venido a beber nuestra sangre, pero no lo hicieron. Agradezcamos hoy a la vida, al sol y a la paz, que es un aire transparente, y empecemos a olvidar. Esto es llamado de paz. ¿Y eso por qué? Porque hoy Pedro está cumpliendo 3 años de muerto. Pedro. ¿Cuál Pedro? Ay, mujer Pedro, Luis Francisca, María Petrona. Sí. Ah, ya yo sé cuál Pedro, mujer. Ya han pasado 3 años de esa triste matanza. Todo ese poco de tiempo. Donde murieron esos 5 jóvenes que no tuvieron nada que ver con ese conflicto. Qué dolor. Pero mira, mujer, que gracias a Dios el pueblo cambió. Ya se puede respirar tranquilidad. Ya hay más paz en el pueblo. Sí. Gracias a Dios. Sí. Bueno, comadre, usted no va a trabajar hoy, ¿no? Ay, sí, mujer, déjeme terminar de echar la barriguita. Siempre que le han a usted está sin arreglar, todos los días es lo mismo. Qué mala costumbre tiene mi comadre. Uy, no, siempre es lo mismo con lo mismo. ¡Apúrese! Caramba. Ay, mujer. Nada. Carajo. Mija, y esta y Lucrecia. Hombre, mujer, ¿cuál Lucrecia? ¡Julia! Ay, sí, pero yo no sé en qué yo estoy pensando, hombre. Ve que ya no voy a trabajar ayer. No. No, mija. Pero mujer, vamos a buscar la Pepe porque ya no voy a trabajar ayer. Vamos a ver para ver qué pasó. ¡Julia! ¡Julia! Buenos días. Buenos días, mujer. Carajo, ¿cuál es esa algarabía? Aquí, mija. Ay, ¿cómo amanece? Aquí bien, hija. Preocupada. ¿Y eso por qué? Porque tú no fuiste a trabajar ayer. Ah, que ustedes no saben. ¿Qué ¿Qué pasó? pasó? Ah, que ustedes no saben ustedes que son tan chismosas. ¿Qué pasó, mujer? Ay, mira que me echaron. Echaron. ¿Y eso Sí, por mija. qué? Y que por indisciplinada. Oh, Ay, mujer. Sí, mija, pero indisciplinada yo. ¿cómo Ahora, puede que Francisco te haya hecho eso? sí, mujer. Hombre, mujer, pero vamos, que yo voy a hablar con Francisco para que le dé para tu trabajo. No, Vamos. yo no voy, porque si Francisco me echa es porque él no me necesita. Hombre, mujer, vamos. No, yo voy para ningún lado, mi. Hombre, mujer, vamos, que eso te sirve para la comida de tus pelados. Vamos. Yo no voy. Pega, vete a hacer la roga, vamos. Ay, bueno, mujer, espérese un momentico y déjeme buscar mis cosas. Verla. Y que no va a trabajar hoy. Y con el uniforme puesto. Carajo, de que ustedes se ríen. No, mija, ya un chiste. Carajo, ahora sí ustedes se van a reír con gusto. Ustedes se acuestan ese día en la tabaquera que Pedro consiguió a la mujer con el otro marido. Carajo. Le dio una.
ella. Sí, mija, me sirvió y por eso le solucioné la comida a mis dos pelados. Es más, me voy también. Llamo por el mercado que yo me mando lo que sea. La mujer va a mandar, vamos. Cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan este año, porque no lo van a disfrutar más. ¿Aló? Sí, con ella habla. Muy bien, mi coma, ¿y usted? ¿Cómo? ¿Una masacre? Tío, coma, yo le dije que yo tenía un mal presentimiento y no me quisieron creer. Yo le dije que los panfletos era verdad. Sí, sí, tranquila, tranquila. Él me cojo todas mis cosas y me fue el Carmen de Bolívar. Sí, sí, chao, chao, chao. ¡Edith! ¡Pedro! ¡Antonio! Acabé de recibir una llamada a una amiga de Cartagena. Ajá, que ¿qué me pasó? ocurrió una masacre aquí en el salón. Pero Tenemos que pero ir. ¿para qué? Recojan todas sus cosas rápido, por favor. ¡Corran! Edith, habla, habla, por favor, Edith, habla, no te quedes callada. ¡Habla! ¡Ah!
llegamos! ¡Ya llegamos! ¡A barrerlo! ¡A barrerlo! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡A jodernos! ¡A jodernos! ¡De ruquito! ¡De ruquito! ¡No se escondan! ¡Que jodernos! ¡Es la cosa!
En los montes de María, esto sucedió, señores. En los montes de María, esto sucedió, señores. Que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ven acá, mijo. Que lloraré y me llevaré. Que lloraré porque se murió mi madre. Porque se murió mi madre. Que lloraré.
murió mi madre. Borrego tiene con sed, porque se murió mi madre. La Comisión Oficial del último minuto en el rendimiento del trabajo justamente del municipio de Carmen de Bolívar, es importante que un enfrentamiento entre grupos paramilitares y de guerrilla, como el primer informe que entrega el gobierno de Bolívar, una alianza calculada frente a los ciudadanos de ese grupo. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo les vengo a contar la verdadera historia. ¿La conoces? ¿La conoces? ¿Usted la conoce? Yo tampoco la llegué a conocer muy bien. Ella era mi madre, que salió un día del pueblo de San Basilio de Palenque a vender sus pollos y sus cocadas al corregimiento del Salado. Y nunca más regresó. Y todo por culpa de la maldita violencia. A mi madre me la mataron un 16 de febrero del año 2000. Nunca pude escuchar de la boca de mi madre: hija, te amo. Hijo, ¿qué te pasa? Hija, ¿qué tienes? A mi madre Elias el Gallo me la mató. Y todo por culpa de la maldita violencia. ¡Maldita violencia! ¡Maldita violencia! ¡Maldita violencia! ¡Maldita violencia! ¡Maldita violencia! Que bañas con sangre la tierra de Dios y no dejas que en el campo crezca nueva floración. Queremos que reine la vida, ¡Que reine la vida! que reine el amor, ¡Que reine el amor! que reine la paz, ¡Que reine la paz! y que nos demos el perdón. ¡Y que nos demos el perdón! Esto es llamado de paz, ¡Llamado de paz! llamado de paz, ¡Llamado de paz! llamado de paz. ¡Llamado de paz! Después de apreciar esta maravillosa obra, Voces de Paz, liderada por el colectivo artístico Iguaraya, vamos a seguir con el elemento pedagógico que es esencial en el marco de este proyecto Danza Afro al Parque. Para este evento pedagógico tendremos a dos ilustres maestros de la etnoeducación, como lo es Esmeralda Gulfo y César Verdugo. Ambos desarrollarán temáticas relacionadas con la parte etnoeducativa y la parte de la identidad étnica, histórica y cultural de las comunidades afro. Así que los voy a dejar en compañía de Esmeralda Gulfo y de César Verdugo. Hola, espero que se encuentren muy bien. Les habla el licenciado César Augusto Verdugo Mendoza. De antemano quiero agradecer a la Asociación de Etnoeducadores del Atlántico, ADETA, por brindarme la oportunidad de transmitir estos conocimientos tan importantes acerca de la etnobotánica, su aporte a la ciencia y el rescate de la identidad cultural. Entremos en materia, pero nos preguntaremos qué es la etnobotánica. Muchos no han escuchado este término. La etnobotánica la podemos definir como una ciencia integral que se ocupa del manejo de la vegetación y la cultura. Constituye una herramienta útil para el rescate y reconocimiento de los saberes populares y las tradiciones que conservan las diferentes comunidades.
entre las cuales podemos mencionar las comunidades afrocolombianas, las comunidades indígenas y las raizales, entre otras. Esta ciencia no solo aporta listados taxonómicos de plantas útiles, sino que también aporta a la concepción que poseen los campesinos sobre el entorno vegetal y el bagaje cultural en el que se desenvuelven, con el fin de despertar en las nuevas generaciones su interés por el rescate de la cultura, las raíces y su identidad como parte esencial del manejo del entorno natural y su conservación. En este orden de ideas, la más importante contribución de esta disciplina en el escenario mundial de la ciencia es el haber llamado de nuevo la atención sobre el conocimiento ancestral asociado a los recursos fitogenéticos que poseen las comunidades rurales, llámese campesinas, afrocolombianas o indígenas, como mencionamos anteriormente, sobre el manejo y el uso y la conservación de la naturaleza, que es esencial en estos tiempos en donde nos encontramos afectados por el cambio global, la conservación de nuestros recursos naturales. Como lo menciona Gómez Pompa en 1985, al decir que nosotros debemos utilizar los recursos naturales de una manera racional y sostenible, que nos permitan tener plantas, tener alimento, tener muchas cosas a largo plazo. Otro aporte esencial de la etnobotánica es la exploración de las plantas medicinales, enmarcada dentro de la investigación etnobotánica como una vía segura, rápida y adecuada para encontrar nuevos medicamentos. Es importante resaltar que desde tiempos inmemoriales los indígenas, los ancianos, los campesinos han utilizado las plantas para curar enfermedades. Cuando se caía una persona y sufría un golpe, utilizaban hojas de plantas. Cuando tenían dolor de cabeza, preparaban infusiones y preparaban tantas cosas que servían para el tratamiento de dichas enfermedades. En la actualidad, esta rama de la ciencia ha adquirido gran importancia, puesto que a través de ella se han encontrado nuevos medicamentos que han servido para la solución y las diferentes dificultades que tenemos en la actualidad con grandes enfermedades que se están presentando. Nosotros desde siempre nos hemos sentido indefensos frente a las enfermedades, como pasó en el siglo XX, en donde aparecieron gran cantidad de enfermedades infecciosas y patógenos resistentes a los principios activos utilizados para el tratamiento de esas enfermedades, en donde el descubrimiento de los principios activos presentes en las plantas contribuyeron ¿a qué? A diseñar nuevos medicamentos que favorecieron el desarrollo de la medicina. El saber ancestral no siempre ha sido valorado, puesto que se encontraba olvidado y se mantenía con cierto desprecio, porque se consideraba como un conocimiento empírico de tercera categoría, sin mayores implicaciones o pretensiones, a pesar de los grandes descubrimientos históricos de principios activos de origen vegetal, que revolucionaron la práctica de la medicina. Nunca se trató la etnobotánica como tal, pero esta ciencia ha hecho aportes significativos, como podemos mencionar el descubrimiento de medicamentos para la cirugía de alta intervención y del manejo de enfermedades como el cáncer, la diabetes, la tensión arterial y muchas otras, que son el resultado de muchos años de investigación por parte de los científicos, pero fundamentado ¿en qué? En el saber ancestral, en lo que utilizaban los campesinos, en lo que utilizaban las comunidades negras, en lo que utilizaban los indígenas para tratar sus diferentes enfermedades. El trabajo etnobotánico contribuye de una manera eficaz a la degradación y la pérdida de la diversidad de plantas medicinales, puesto que esta tiene implicaciones directas para la salud humana. Dentro de este contexto se integran la salud y los ecosistemas naturales de una forma dinámica como es la investigación científica participativa. Desde el punto de vista del rescate de las raíces culturales, la etnobotánica es esencial, puesto que cuando nosotros hacemos investigación etnobotánica debemos dirigirnos a los campesinos, debemos dirigirnos a los ancianos para hacer entrevistas, para hacer preguntas frente a qué medicamentos utilizaban en tiempo atrás, qué plantas eran las más significativas, para qué servía esta planta, para qué servía el toronjil, para qué servía el anamú, puesto que esas plantas tenían un efecto terapéutico sobre las personas
que estaban enfermas y esas plantas eran utilizadas, puesto que eran esenciales para la fabricación de esos medicamentos tradicionales que utilizaban nuestros antepasados y que sirvieron, ¿para qué? Para el tratamiento y mejora de esas personas. Es por ello que la etnobotánica activa y aporta la identidad cultural, puesto que estos saberes frente a las plantas y medicamentos se iban transmitiendo. Para terminar, hablemos de los usos de algunas de esas plantas medicinales. Por ejemplo, hablemos del anamú. El anamú es una planta que es vermífuga. ¿Qué quiere decir vermífuga? Es una planta que utilizaban ¿para qué? Como antiparasitario, para la expulsión de las lombrices, en el caso de las personas que tenían parásitos. También se utiliza para aliviar la fiebre y el dolor de muelas. En la actualidad se utiliza en baños calientes para ablandar los forúnculos y a liberar los dolores musculares. Se puede combinar con muchas otras plantas para obtener mejores efectos terapéuticos. Otra planta también muy conocida acá en la costa es la albahaca. Es utilizada para curar el dolor de oído, sirve para espantar las moscas. En algún momento también es utilizada como una bebida a través de una infusión para que cuando las mujeres están embarazadas, tienen su bebé, para que puedan expulsar la placenta. Chiote, otra planta muy conocida, sirve de colorante de alimentos, también untado sirve como insecticida, sirve para ahuyentar a los mosquitos, también se utiliza como colorante de los alimentos en las diferentes preparaciones. El azar de la India, Muralla exótica, nombre científico, es una planta ornamental y febrífuga. Febrífuga, ¿qué quiere decir? Que sirve para el tratamiento de la fiebre. Puede cultivarse como arbusto ornamental, su follaje se comercializa para la fabricación de adornos florales, el cocimiento de sus ramas se comporta como un antipalúdico, es decir, sirve para el tratamiento del paludismo, enfermedad producida por un mosquito llamado Anófeles. Otra planta muy importante es la ruda. Esta planta es utilizada como insecticida, ya que tiene propiedades insectífugas. También sirve frotada en las axilas, sirve como desodorante y para evitar el mal olor. Hablemos del guásimo. El guásimo se comporta como un mucílago que es extraído de su corteza y sirve como gomina y sirve para el cabello. También es utilizado para la fabricación de jarabes, que sirve para las dolencias, para la piel y para aliviar la insolación. Su cáscara machacada en agua sirve para combatir la diarrea de los terneros. Mire que también sirve para animales. Su follaje es un buen forraje para los alimentos de las vacas, de los bovinos. Sus semillas cumplen igual función en los proteros, los cuales germinan fácilmente luego de pasar por el tracto digestivo de los rumiantes. Si seguimos hablando de plantas medicinales, no terminaríamos nunca. No nos alcanzaría el tiempo para conocer todos esos aportes y todos esos principios activos que tienen todas las plantas para el tratamiento de diferentes enfermedades. La etnobotánica no la podemos olvidar, es una ciencia esencial, es una ciencia importante, puesto que rescata las tradiciones, la cultura y aprendemos a través de ella a conocer nuestras raíces. Muchas gracias por la atención prestada, Dios le bendiga, chao chao, espero que haya sido de su agrado esta sencilla explicación. Agradezco la oportunidad a la Asociación de Etnoeducadores del Atlántico, ADETA, por la oportunidad en este momento de acercarme para compartir mis saberes sobre temas muy interesantes como la etnicidad, la raza y la equidad. En este momento vamos a hablar sobre la etnicidad, pues vamos a hablar del significado etimológico de la palabra. La palabra etnicidad viene de etnos, que significa pueblo o nación. En este caso que nos convoca, hablaremos acerca de los pueblos y comunidades indígenas, afrocolombianas, afrocaribe y afrolatinas, que a lo largo de la historia han vivido una serie de procesos y eventos
que son importantes para poder categorizar en esto del desarrollo histórico que los pueblos afrocolombianos han tenido que vivir a lo largo de la historia del surgimiento de nuestra nación, de nuestra Colombia. Para nadie es un secreto que todo ello es de larga data histórica, puesto que se inicia desde 1492, cuando los procesos de colonia, del descubrimiento de América y la colonia, marcaron drásticamente la historia de los pueblos afrocolombianos. Tendríamos que hablar de la diáspora africana, que pues ese desplazamiento de los pueblos africanos, de los habitantes africanos a nuestros territorios. No, es un tema que es interesante que traerlo a colación, porque muestra cómo todo ese surgimiento, todo ese proceso que han vivido la marginación, la discriminación, la segregación y el racismo, los prejuicios y la exclusión como persona, ha llevado a que se desconozca en el tejido social nuestro todo lo que la cultura afrocolombiana ha venido a permear dentro de todos los procesos sociales, políticos y culturales en nuestro territorio. Si hablamos de raza, estaríamos hablando del concepto solo de los elementos o los factores fenotípicos del color de la piel, mientras que la palabra etnicidad tiene mayor envergadura, pues habla acerca de los pueblos, las tradiciones, su cultura, su forma de vestirse, su ancestralidad, pues cuando ellos fueron desarraigados de su África dorada, pues ellos se vinieron con todo un conglomerado de cultura, de todo lo que ellos eran como seres humanos. Y llegar a un territorio totalmente ajeno, eso significó una serie de procesos de desarraigo, pero así mismo, gracias a la resiliencia de ellos como personas, pudieron desarrollar toda una serie de procesos importantes. ¿Y qué hicieron? Fueron resistentes. Entonces estaríamos hablando de los afrolatinos, de los afrocolombianos, de la población afrocaribeña. Es importante anotar en la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, un documento importante sobre etnicidad, raza y equidad, que nos habla de toda una serie de elementos culturales que logran mezclarse para poder destacar a los pueblos afrocolombianos dentro de un contexto social. Para nadie es un secreto todos los vejámenes, todos esos procesos de discriminación, de racismo, de separación, de exclusión, de discriminación étnica, racial, a la que históricamente los pueblos afrocolombianos han sido víctimas. Y no es victimizarnos, es visibilizar todos los procesos como una cultura rica que se ha dado al mundo dentro de su diversidad. Por estos días es importante pues tener claro que hay un concepto importante como es la ciudadanía y la identidad, que pretende darle un nuevo giro a todo ello que ha significado esa riqueza cultural que ha sido los afrodescendientes en nuestro territorio. Estaríamos hablando de palabras claves como la ciudadanía y la identidad. Es importante que desde el ámbito político se logren estructurar políticas públicas integrales que puedan en materia de diversidad étnica, donde entraríamos a un proceso de valorización de todo lo que los pueblos afro y la riqueza que han dado a nuestro país. La ciudadanía y la identidad pueden abordar desde el punto de vista político elementos importantes para lograr la integración de los pueblos afrocolombianos como tal. Estaríamos hablando en la Constitución de 1991 un elemento importante como son las minorías étnicas destacadas en la Constitución, no solamente los afrocolombianos, sino también
los indígenas, pero no solamente es tratar que la población, el país reconozca en los pueblos afrocolombianos no solamente la identidad como un elemento racial, no, es ir mucho más allá de una característica fenotípica, de un género o de una raza, por así decirlo. No, es ir más allá desde el paradigma de la plurietnicidad, ¿cierto? Si estamos en un país diverso, entender la diversidad y la multiculturalidad como elementos fundamentales para lograr la integridad nacional. Para los gobiernos, el reconocimiento constitucional, la participación y la representación política de los pueblos afrocolombianos, la aceptación y acceso a la salud, a la educación, al conocimiento, no puede ser un tema de simple reformas a la ley, no, tiene que ser un tema centrado como una letra viva, no que se convierta en la Constitución como una letra muerta en la que se va a beneficiar a los pueblos, no, es visibilizar todos esos procesos a través de la sociedad, mirar en la educación no un proceso homogenizador, no, entendiendo todas las realidades desde el punto de vista de los pueblos afro, para que ellos puedan tener identidad y puedan sentirse representados en lo que ellos significan. No es homogenizar los procesos educativos, no es mirar un cuaderno o un libro en donde la población afrocolombiana no se sienta representada, no se siente identificada. Y esto va mucho más allá de un programa académico, de un programa gubernamental emanado por el Ministerio de Educación. No, es sentirse que las comunidades puedan hacer a través de sus constructos sociales, puedan hacer elementos en los que puedan identificar, hacer el reconocimiento de su diversidad cultural y de su plurietnicidad que se represente a través de estos procesos educativos. No olvidemos que la educación es el mecanismo a través del cual podemos cambiar nuestras realidades y que en la etnicidad como tal no puede haber diferencias en cuanto a raza, a géneros, a segregación, a exclusión, a racismo, a prejuicio, porque estamos llamados al reconocimiento, a la exaltación de todos esos valores culturales que desde el ámbito de la etnicidad, de la plurietnicidad, porque somos ese conjunto como nación, somos una nación rica y diversa, a través de la cual potencializamos todos esos elementos culturales y ricos que tienen todos los pueblos colombianos a lo largo y ancho del territorio colombiano. Es bienvenida, no solamente estos términos como pluriculturalidad, la discriminación, la segregación racial, no pueden estar siendo parte en estos días como elementos puntuales dentro de nuestras organizaciones sociales, de nuestra sociedad en general. Es hora de romper con todos esos paradigmas. Estamos llamados a una sociedad en el que el reconocimiento del otro, pero en donde el otro se sienta representado y no segregado, sino que haga parte de una sociedad que sea verdaderamente incluyente. Hablamos de inclusión y hablamos de una serie de elementos y términos importantes, pero que a la hora de la verdad, que a la hora de la práctica, esa letra solo es muerta, porque miramos que en Colombia y en el mundo la discriminación es una realidad para todos los pueblos que no se sienten identificados en una nación. Es como en el comunitarismo. Vemos que cada una de los grupos tiene sus diferencias, tiene sus características propias, pero que cuando llegan al conglomerado de la sociedad se tiene que sentir representado, y que no solamente sea desde el punto de vista de la raza, del género, de la gente
practica, no, sino que verdaderamente se den políticas públicas que logren la integración y apertura en materia de diversidad, que el Estado sea el garante del cumplimiento de toda una serie de elementos, de toda una serie de políticas que llamen a la convergencia de todas las etnias. En buena hora, el gobierno colombiano, a través de las políticas públicas, debe hacer un reconocimiento al valor de todos los pueblos afrocolombianos y a su historia en todos los aportes que ellos han hecho, no solamente desde el punto de vista de la historia, sino en todos los ámbitos culturales, en la religión, en sus prácticas ancestrales, en su gastronomía, en su riqueza ancestral, llegar a que ellos se sientan en un país, se sientan representados, en que ellos sientan que hacen parte de una trietnia que ha sido el producto de nuestra sociedad colombiana. Bienvenidos.